le bendiga, hermanos, y espero que estáis todos bien. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de Juan capítulo 6 y estaremos viendo el versículo 22 hasta 27. Juan capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 27. Lo tenemos. Juan capítulo 6, 22 hasta 27. Como lo podéis ver en las pantallas, el título es: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Trabajen no para el alimento que perece, sino para el alimento que permanezca o permanece para vida eterna. Así que la semana pasada estuvimos hablando de cómo el Señor Jesús desafió a los principios de Arquímedes, caminando sobre el agua, el mar de Galilea, algo que es imposible que un ser humano caminara sobre el agua, pero el Señor Jesús lo hizo, demostrando su soberanía sobre la naturaleza en sí o sobre el agua, y demostrando que Él no es cualquier persona y nunca fue cualquier persona, que Él mismo es Dios. Así, vimos también cómo los discípulos que estaban con Jesús estaban en la barca totalmente horrorizados cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Ellos se quedaron totalmente horrorizados. No podían creerlo, que alguien estaba caminando sobre el agua hacia ellos. Y Jesús, para tranquilizarle, les dijo: yo soy, no teméis. Así que ellos cuando escucharon esta afirmación de Jesús, que yo soy, no teméis, se quedaron mucho más tranquilos en todo el miedo o el susto que ellos tenían en este momento. Así que justo después de recibir a Jesús en la barca, justo después de que Él entró en la barca con sus discípulos y se tranquilizaron y todo iba bien, justo después de eso llegaron, porque se iban en dirección a una ciudad llamada Capernaum. Capernaum es el lugar donde vivía Jesús, porque no fue aceptado en su tierra natal de Nazaret, no fue aceptado ahí. Así que Él fue a vivir en Capernaum, cruzó y pasó más de su tiempo en Capernaum cuando Él hacía su ministerio. Pero tal como ocurrió, y todo eso ocurrió justo después de que Él había multiplicado los 5 panes y 2 peces, que había alimentado a más de 5,000 personas. La Biblia habla de unos 5,000 personas, son los hombres sin contar las mujeres, así que puede haber habido unos 7,000 o más personas. Así que la multitud, tal como ocurrió cuando Jesús caminaba, había hecho un milagro en Jerusalén, que sanó el hombre que estaba paralítico por 38 años, y después una multitud le siguió y Él alimentó a esa multitud. Lo mismo ocurrió después de haber alimentado esta multitud. Cuando Él entró en la barca, recuerdan que vimos que en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 6 nos da detalles sobre lo que ocurrió ese día, que Jesús dijo a sus discípulos que se metieran en una barca y cruzaron hacia el otro lado, hacia Capernaum, mientras que Él se despedía de la gente y después subió al monte, a un cerro que estaba ahí, una montaña, para orar, y desde ahí que Él estaba orando pudo ver a sus discípulos que estaban en apuros. Ahí salió caminando sobre las aguas hacia sus discípulos. Así que después de eso, cuando Él se despidió de la gente, los que estaban ahí sabían que Jesús había subido al monte para orar. Sabían que Jesús no entró en la barca con sus discípulos. Sabían que Él estaba aún en esta zona donde Él había multiplicado los panes. Así que la multitud, había un número de personas que estaban ahí, que se habían quedado ahí después de la multiplicación de los panes. Y nos dice Juan capítulo 6, versículo 22 a 27. Juan 6, 22 a 27. Nos dice: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca. Así que ellos se dieron cuenta que nosotros estuvimos aquí
Jesús acababa de alimentar a más de 5,000 personas. Había solamente una barca que sus discípulos cogieron y cruzaron. Y Jesús no entró en la barca. Se dieron cuenta que no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Y luego sigue diciendo que vinieron otras barcas de Tiberias. Estaba hablando con el hermano Luis Enrique, que me explicaba esta zona, porque él vive en Israel, y me explicaba cómo es la zona de Tiberias y la zona de Capernaum, toda esta zona como son, y son lugares de verdad que da mucho deseo, mucho deseo está en esos puntos bíblicos, ¿sabes? Está en los puntos que la Biblia nombra. No sé qué tipo de sensación uno puede tener, pero no afecta la salvación de uno. Si no vas o como vas, tampoco aumenta tu salvación si vas o lo que sea. Pero da una sensación diferente. Es como impresionante de estar en esta misma tierra, en estos mismos lugares que el Señor Jesús estuvo, en esta mismo río que el Señor Jesús también mismo estuvo. Así que dicen que vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. De que, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ellos sabían que Jesús estaba ahí. Ellos sabían que Jesús había subido a la montaña o a la colina ahí para orar, y sus discípulos habían ido con la barca. Ellos sabían que había solo una barca. Así que mucha gente, la voz, seguramente aquí habrá corrido la voz, y la gente habrá escuchado que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y comimos más de 5,000 personas. Así que gente hubieran venido de Tiberias para ver dónde está Jesús, y sabiendo que él aún estaba en esta misma zona. Pero llegaron ahí y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos. Subieron a las barcas y se fueron. Ellos, ¿cómo buscaron a Jesús? ¿No lo encontraron? Dice que subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Alguien me dice, wow, tenía hambre de la palabra de Dios. Se iban a por Jesús porque querían aprender más de la sabiduría de Dios. Pero mira lo que ocurrió. Dice, cuando llegaron al otro lado del mar, le dijeron, encontraron a Jesús ahí en Capernaum. Dice, cuando llegaron ahí, le vieron a Jesús y dijeron, Rabbi, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le mira, quizá él había contestado, oye, mira, no es vuestro problema cómo llegué acá. O no se preocupe, chicos, es que cuando se fueron los 12, yo subí a la montaña para orar y después le vi un poquito en apuros y caminé sobre las aguas y me fui hacia ellos. Él podría haberlo dicho eso. Pero como Jesús conoce los corazones de cada persona y diciendo los pensamientos de la gente, su respuesta fue opuesta. Dice, Jesús les respondió, en verdad les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Qué bofetada, ¿no? No me estáis buscando porque habéis entendido las señales milagrosas que he hecho y habéis llegado a la conclusión de que yo soy el Mesías. No me estáis siguiendo porque tenéis ganas de tomar la decisión de seguir mis palabras. No me estáis siguiendo por eso. Me estáis siguiendo porque habéis comido, estáis saciados y queréis comer más. Y luego él dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Eso es precioso. El Hijo del Hombre es la persona que el Padre Dios ha marcado con su sello. Así que entramos en esta enseñanza que Jesús alimenta a más de 5,000 personas antes de esta escena. Él alimenta a más de 5,000 personas. Él camina sobre el agua, después a veces despedir de la gente, mandó a sus discípulos más adelante. Camina sobre el agua para unirse con sus discípulos que estaban luchando con las olas del mar de Galilea. Ellos le vieron, tuvieron miedo, se espantaron. Él les tranquilizó y dijo, yo soy, que lo vimos el domingo pasado, que yo soy es el nombre mismo de Dios. Y él les tranquilizó que yo soy, no temáis, que aquí estoy. Así que Jesús le tranquilizó y juntos ellos cruzaron el mar de Galilea y entraron en la tierra de Capernaum. Pero no están solos.
No solamente ellos entraron en la tierra de Capernaum. Había una multitud de personas que buscaban a Jesús como siempre. En el grupo de esas personas que buscaban a Jesús, vamos a ir viendo, quiero que entiendan una cosa, hermanos. Aquí el apóstol Juan no nos dice quiénes eran miembros de este grupo que buscaban a Jesús. Pero como iremos leyendo en este mismo capítulo 6, veremos que dentro del mismo grupo habían fariseos, habían escribas, habían personas normales como usted y yo, habían personas que de verdad habían creído en Jesús, pero la mayoría eran personas que no creían en Jesús. Así que podemos ver un escenario donde es posible ver a mucha gente siguiendo a Jesús, y alguien puede pensar que es un avivamiento, pero sinceramente ellos están siguiendo a Jesús con el motivo equivocado. Es lo que está pasando aquí. Mucha gente siguiendo a Jesús, pero en el fondo de ellos no es porque aman a Jesús o han comprendido los milagros de Jesús, pero simplemente porque quieren sacar algo de Jesús. Es como una mujer que se casa con un hombre porque tiene mucho dinero, o un hombre que se casa con una mujer por su belleza. Así que siempre es por interés. Siguen a Jesús por algo interés. No siguen a Jesús simplemente porque Jesús es el Hijo de Dios, pero lo siguen por los intereses. Así que la multitud sabía que Jesús no entró en la barca con sus discípulos, porque ellos lo vieron subir a la montaña para orar cuando se despidió de ellos. Se despidió de ellos y subió a la montaña. Algunos de la multitud que se habían quedado en la zona después de que Jesús había subido al cerro para orar, como lo vimos, como le dije antes, en Mateo 14, 22 a 33, en Marcos 6, 45 a 52. Esta gente que estaban ahí, sabiendo que Jesús no había ido con sus discípulos, ellos empezaron a buscar a Jesús, porque sabían que aún Él estaba en los alrededores. Querían a Jesús, querían más pan. Oye, ¿quién no va a querer más pan? Después de ver a alguien que... Imagínate si podemos tener comida sin trabajar, o te puedes quedar en casa y el gobierno te pagan el alquiler. No tener que trabajar. Por eso que hay mucha gente que fijan tener algunas demencias para que le dan una discapacidad. He visto madres fingir discapacidades de sus hijos, hasta empastillarles con medicamentos terribles solamente para que recibir un porcentaje de discapacidad o ayuda social del gobierno. Es que están dispuestos a sacrificar la salud de sus hijos a cambio de recibir algo del gobierno. O personas que conozco a algunos vecinos que andan con la muleta cuando están por la Rambla, pero cuando vienen aquí se ponen la muleta por ahí y caminan normal y se entran en sus casas. ¿Sabe? Fingen discapacidades para poder recibir alguna cosa en cambio. Así que lo mismo estaban aquí esta gente, que ellos habían tomado la decisión de seguir a Jesús, empezaron a buscarle sabiendo que Jesús estaba aún en los alrededores, y lo buscaron porque querían algo de Jesús. Lo buscaron y no lo encontraron. Y entonces, ¿qué pasó? Como las voces habían corrido, la gente habían escuchado que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, corrió la voz muy rápido. Es como si, imagínate que estamos aquí cantando y entra una persona ciega y cojo y mudo, y durante la reunión empieza a hablar y empieza a caminar y empieza a ver y empieza a gritar. Todo el barrio vendrá aquí directamente. No vendrán porque Dios está aquí, porque quizás vendrán, ¿no?, con sus enfermos también para que sean sanados. Vendrán a buscar algo a cambio. Así que llegaron otros barcos, otras barcas de Tiberias, que es una zona que estaba ahí cerca, buscando a Jesús también, seguramente porque quería más pan. Es normal, podría haber traído 4 cestas de panes para que Jesús lo multiplique y regresan con 20 cestas de panes. Quizás era la idea que buscaban a Jesús. O no querían trabajar, solamente querían comer. Y él había desaparecido. Llegaron, Jesús no estaba ahí. No estaba ni en la montaña donde él había subido para orar. Así que, ¿qué hicieron esa gente? No se rindieron ni para regresar, no. Tomaron la decisión de cruzar el mar Galilea hacia Capernaum, porque sabían que los discípulos de Jesús habían cruzado hacia allá. Y llegando ahí, encontraron a Jesús. Y lo encontraron súper contentos. Y le llaman Rabí, que significa maestro. Para mí eso es un reconocimiento bastante grande, porque ellos no llamarán a cualquier persona rabino o rabí o maestro. Reconocerán que Jesús sí, que sus enseñanzas quizás son correctas, pero aún reconociendo las enseñanzas de Jesús, no seguían a Jesús por sus enseñanzas. Le seguían por otras cosas temporales. Algo que entra en la barriga en 2 días lo sacan por la latrina. La comida.
Estamos hablando del hermano Luis Enrique y yo sobre lo fácil que es que nuestros gobernantes venden nuestros países a cambio de dinero. Porque buscan solamente llenar su barriga y tener una buena casa, un buen coche, pero están dispuestos a vender el país entero a cambio de dinero. Es algo similar que estaba pasando aquí. Estaban persiguiendo a Jesús porque querían nada más algo de Jesús. No buscaban a Jesús por la enseñanza de Jesús, no lo buscaba por... Si estoy gritando mucho, avísame, porque mi esposa dijo que estoy gritando mucho. Así que avísame para que bajo la voz. Dice que gritas mucho. Dice, a veces no lo noto. Imagínate si tuviera un micrófono aquí, hubiera dicho, ¡buah! Bueno, voy a bajar la voz, así, más suave, para que nadie piense que estoy llamándole la atención. Pero, así que encontraron a Jesús y él no estaba ahí, lo buscaron. Así que lo encontraron en Capernaum y le llamaron Rabí cuando llegaste aquí. Y suena como personas interesadas en Jesús. Sinceramente, alguien puede decir que esta gente están muy interesadas a Jesús. Pero, ¿acaso eso significa que estaban buscando a Jesús porque tenían hambre de la palabra? ¿Buscaban a Jesús porque tenían hambre de la palabra? Ciertamente que no. Buscaban a Jesús porque tenían hambre de pan. Querían comida temporal. ¿Cuántos de nosotros buscamos más comida temporal y descuidamos comida espiritual que es eterna? Eso es lo más peligroso que puede ocurrir en una iglesia. No nos afanamos más. Os dije que una vez una señora me llamó preguntando que quería venir a congregarse aquí, pero las preguntas que me hizo entender que ella buscaba dónde se le podía ayudarla con comida. Me preguntó, ¿vosotros dais comida como otras iglesias? Dije, no, nosotros damos comida, sí, pero es comida espiritual, no comida física. Por eso que es bueno separar la asociación con la iglesia totalmente. Para que si la gente viene para la iglesia, viene para la iglesia. Si viene para la asociación, viene para la asociación. Y no tienen que ser creyentes para que nosotros les ayudamos. Pueden ser musulmanes o de cualquier, si no son creyentes o lo que sea. Pero separando la iglesia de otras actividades sociales. Si no, podemos hacer que la gente se acercan a la iglesia con el simple hecho de que necesitan llenar sus barrigas, como es lo que estaba ocurriendo aquí. La respuesta de Jesús debería haber... Sinceramente, la respuesta que Jesús da aquí debe de verdad alentarnos a todos como personas. Jesús les contestó. Mira cómo Jesús les contestó. Él le dice, en verdad. Alexia, por favor, ¿puedes pasarme la diapositiva? Muchas gracias. La siguiente. Vale. Jesús les contestó. En verdad les dijo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Ese es el motivo por el cual buscaban a Jesús. No porque hayan visto las señales y comprendido las señales. En vez de decirle cuándo y por qué él fue, Jesús no le dio ninguna explicación a ellos, cómo él caminó sobre el agua. Y no. Porque ellos querían más comida milagrosamente provisto por Jesús. Eso era el interés de ellos. Lo que me gusta más es la manera que la nueva versión internacional, como ellos ponen ese pasaje. Dice la nueva versión internacional. Les dijo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Así que no me están siguiendo porque habéis entendido las señales milagrosas, pero me están siguiendo solamente porque queréis llenar vuestros estómagos. Qué terrible puede ser, ¿no? Que pretendemos ser creyentes, pretendemos ser personas que aman al Señor y quieren al Señor. Esa es una fuerte declaración, hermanos. Ellos siguieron a Jesús no porque hubieran entendido el significado de los milagros que Él hacía, sino seguían a Jesús por la comida que Jesús daba. Sus motivos eran físicos e inmediatos. Ellos tenían motivos físicos y motivos inmediatos. No tenían ningún motivo espiritual y eterno. No buscaban a Jesús porque buscaban la eternidad. No buscaban a Jesús porque querían conocer más la palabra de Dios. Querían acercarse a Dios. Buscaban a Jesús porque querían algo físico inmediato. Comida para llenarse la barriga y no importa dónde pasan la eternidad.
Es lo mismo a veces nos ocurre a nosotros, hermanos. Si examinamos lo que es mucho más fácil para nosotros hacer, tenemos más temor a nuestros jefes, ¿a que sí? Que nos aseguremos a no llegar tarde, a comportarnos bien en el trabajo. Si nos dice, apaga esta música, la apagamos. Si nos dice, no quiero verte con una Biblia, no lo veremos, la dejamos. Si cualquier cosa que nos digan es sí, señor, sí, señora, sí, señor, sí, señora. No nos preocupa. Pero nos preocupa más si nos van a despedir o no nos van a despedir. Por eso es que les obedecemos a la letra. Aunque estamos cansados y rendidos, seguimos obedeciéndoles a la letra. Pero hay alguien superior que nuestros jefes, que nos espera en el día de la eternidad, en el día de juicio final, que es Dios. Si no tenemos el temor de Dios, hermanos, estamos muy mal parados, pero muy mal parados. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Escúcheme, el temor de Dios es tener el deseo para vivir para Él. El deseo para andar conforme a su voluntad. Los motivos de esta gente que seguían a Jesús eran motivos físicos y motivos inmediatos. Solo querían llenarse sus estómagos. En otras palabras, no todos que pretenden seguir a Jesús lo hacen porque aman a Jesús o que entienden quién es Jesús de verdad. No todo mundo que dice que yo sigo a Jesús, yo soy creyente, yo me voy a una iglesia que predica la sana doctrina, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy eso. Toda esta bulla, no significa que son creyentes. El creyente se nota en su manera de vivir. No solamente en su manera de vivir, su fe en Cristo cambia su manera de vivir. El creyente cuando peca, se siente mal porque ha ofendido a su padre. No como un hijo bastardo que puede hacer lo que le da la gana. El creyente sabe que vive para Cristo. Anda para Cristo. Todo lo que él hace en su vida es que quiere agradar a Cristo. Tiene temor de Dios. Vivir para el Señor es el propósito de la vida de un creyente. No sigue al Señor para llenar su barriga o para hacerse rico o para tener una buena casa o un buen carro. No sigue al Señor para eso. Sigue al Señor porque ha comprendido lo que Él hizo en la cruz por sus pecados. Que sus pecados han sido perdonados por la muerte del Hijo de Dios que fue crucificado hace más de 2000 años. La multitud no había sido muy afectada por la sabiduría de las palabras de Jesús. Ellos no habían sido afectados. La palabra había entrado. De la misma manera que podemos estar en una iglesia que predica la verdad, pero nuestras vidas demuestran la contraria. Ellos habían escuchado las verdades de Jesús, pero sus vidas permanecían iguales. Ellos no habían observado las bellezas de las maravillosas obras de Jesús para afirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Estando aquí nosotros mismos, hermanos, es un milagro, porque en este momento que le estoy hablando, hay mucha gente entrando en la eternidad. Si vamos a los hospitales ahora, usted se quedará asombrado de cuántas personas están conectadas a máquinas que hoy mismo morirán. Personas que están aún de alguna manera consciente, pero ya dijeron a sus familiares que le vamos a desconectar esta noche, así que despídense de ellos. Personas que no verán las 3 de la tarde. Personas que no verán ni las 3 de la tarde de mañana. Ni personas que verán las 8 de la noche de esta noche. Ni verán las 9 de la noche. Ni tendrán otra oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Personas que se le han acabado el tiempo. Muchos así. Aún nosotros tenemos la oportunidad de poder arreglar nuestras vidas con Dios. Lo más maravilloso, hermanos, es que Dios es misericordioso. Él perdona los pecados, no importa lo que hemos cometido en el pasado. Si confesamos nuestros pecados a Dios, como dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia, pero si lo confesamos. Yo no confieso mi pecado para permanecer en el mismo pecado. Confieso ese pecado para dejar de vivir en ese pecado. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué vas detrás de Él? ¿Por qué has cruzado el mar de Galilea hasta Capernaum? ¿Qué buscas de Jesús? ¿Has entendido quién es Jesús para ti? ¿O simplemente lo quieres para algo como esa gente quería a Jesús para el pan que Él les había dado? Lo más asombroso aquí, hermanos, es que
Nadie le dijo a Jesús lo que pensaban esta gente. Nadie le comentó que esa gente te sigue. Creo que ningún discípulo vino para decirle, oye, maestro, yo creo que esta gente te están siguiendo porque comieron mucho pan ahí. No, nadie tenía que decirle nada. Él sabe las intenciones de cada uno de nosotros. Él conoce los corazones, diciendo los pensamientos. Nada podemos esconder de Jesús. Por eso que le dije una vez que a veces me entristece y me duele cuando veo que hay creyentes que tienen más miedo a sus pastores y a sus jefes que de Dios. Les preocupa más lo que piensa el pastor o lo que piensan los hermanos de la congregación. Les preocupa más lo que piensan los vecinos. Les preocupa más lo que piensa su jefe. Pero no les preocupan más ni nada en lo que piensa Dios de su comportamiento, de su manera de vivir. Deberíamos preocuparnos más sobre Dios. Preocuparnos más lo que Él piensa, porque es Él quien nos va a juzgar, no el pastor, no los hermanos de la iglesia, ni nuestros jefes, ni vecinos, ni familiares. Jesús ya sabía los motivos de esta gente, sabía por qué ellos le estaban siguiendo. Él veía sus corazones tal como Él ve la tuya y como Él ve la mía. Él sabe por qué estamos aquí. Él sabe por qué estás aquí esta tarde. ¿Por qué viniste? Él sabe. Si viniste por Él, Él lo sabe. Si no viniste por Él, Él sabe. Si viniste obligada o obligado o te prometieron algo, si vas a venir, Él sabe todo eso. Si viniste porque estás acostumbrado o acostumbrada de siempre ir a la iglesia los domingos, Él sabe de todo eso. Y Él lanza una exhortación que lo podemos leer, que Él dice... Jesús exhorta a la gente, dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Así que, en otras palabras, Jesús no está diciendo aquí que no se preocupen por el trabajo, no, pero es que haya prioridades en nuestras vidas, prioridades en nuestra manera de andar todos los días. Que el mayor esfuerzo que nosotros ponemos debe ser invertir ese esfuerzo en nuestra relación con el Señor. Nuestro mayor esfuerzo, más de lo que invertimos los esfuerzos para nuestros trabajos, debemos invertir más esfuerzos en la cosa del Señor. Como le estaba recalcando ayer durante la reunión, que cuántas familias tienen un tiempo de devocional familiar. ¿Cuántas familias se reúnen a menos una vez la semana para orar juntos, leer la palabra y alabar al Señor juntos? Pero nos esforzamos para nunca llegar tarde, para complacer a los jefes en todas las cosas. Y lo que hacemos para los jefes está bien, porque la palabra nos dice que trabajamos como fuera para el Señor, no para con los hombres. Pero cuando hacemos las cosas que es para la gloria de Dios y para nuestro propio provecho, hermanos, tenemos que entender lo que lo hacemos, porque Dios es digno de que nosotros lo hagamos. Los que le hicieron esta pregunta a Jesús se habían tomado muchas molestias para buscarle. Los que le preguntaron, Rabino, ¿dónde estaba? Te estamos buscando. ¿Estás aquí? ¿Cómo has llegado aquí? Ellos se esforzaron, hermanos, escucha bien, se esforzaron a seguir a Jesús y se esforzaron para encontrar a Jesús. Sin embargo, su trabajo era por la comida que parecía. Se esforzaron no para una comida que duraba para siempre. Se esforzaron para la comida perecedera, la comida temporal. Se esforzaron en cosas que eran solamente para llenar sus estómagos, cosas que gobiernan el mundo. No se esforzaron para las cosas eternas. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos más para las cosas temporales que para las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dedicar tiempo para hacer buenas obras, para trabajar, para que nos elogien, para que nos aumenten el sueldo? Estamos dispuestos a hacer horas extras y gratis, solamente para que el jefe se quede contento. Sin pedir, no, jefe, no, lo hago porque soy cristiano. Pero cuando llega la hora de esforzarse en las cosas del Señor, ¿cuántos de nosotros hacemos estas horas gratis para Dios? Pero ¿sabes qué? Dios recompensa a los que les buscan diligentemente. Él paga, no con dinero, pero Dios paga. Él paga a los que le buscan. A cualquier persona que toma la decisión de buscar a Dios, Dios le paga. Dios es justo. Si le buscamos, le encontraremos. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si nos alejamos de Él, Él también se aleja. Si somos infieles, Él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Sin embargo, la gente trabajaron para la comida que perecía. Seguían a Jesús para una comida temporal. Jesús quería que trabajaran por la comida que permanezca para vida eterna. Una comida que le lleva hacia la vida eterna. Aquí Jesús es como Jesús golpeó la nariz de esta gente con su respuesta, o le dio como una bofetada. Pero Él tocó la raíz de la aspiración materialista que estaba en los corazones de esta gente. La raíz. De la misma manera que hay esta raíz, muchos corremos a Dios porque queremos que Él solucione algún problema en nuestras vidas. Es casi universal, hermanos. Es casi universal que las personas son más atraídas a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Casi universal. La gente darán hasta el último suspiro de sus esfuerzos para conseguir cosas materiales. Pero no darán ni la mitad de ese esfuerzo para conseguir cosas eternas. Ni la mitad, ni la mitad. Harán de todo, trabajarán duro, arduamente, para conseguir cualquier cosa material que el mundo pueda ofrecer. Pero no darán ningún esfuerzo para las cosas espirituales. Una señal que diga dinero y comida gratis reunirá a una multitud más grande que una señal que diga plenitud espiritual y vida eterna. Ponga una señal, comida gratis, dinero gratis, y pone otra, plenitud espiritual y vida eterna. Habrá una cola que llegará hasta África en dinero gratis y comida, y quizás una persona o dos personas en plenitud espiritual y vida eterna, porque simplemente así somos. Corremos hacia las cosas temporales, pero olvidamos una cosa: somos seres eternos. Somos seres que vivirán eternamente. Que hay un día de juicio, que nuestro espíritu dejará este cuerpo. El cuerpo volverá al polvo, el espíritu volverá a Dios. Llegará el día que habrá un día de resurrección, que los justos como los injustos estarán resucitados para que cada uno sea juzgado delante de Dios. Ese día, ninguna cosa material podrá sostenernos o salvarnos delante de Dios. Ningún dinero, ninguna cosa que tenemos, todo lo que hemos trabajado no nos podrá ayudar para defendernos ante el Señor. Esa gente estaban asombrados del milagro de pan que Jesús hizo. Pero Jesús quería que estuvieran más impresionados por la comida espiritual que Él podía darle, que por el milagro de multiplicar el pan. No solo para la gente está esta exhortación, hermanos. La exhortación de Jesús no solamente es para la gente que estaban ahí en Capernaum, que le habían seguido. También es para nosotros. Es para nosotros de preguntarnos por qué estamos siguiendo a Jesús. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos tomado la decisión de seguir a Jesús? Si pudiéramos escuchar las razones que cada uno tiene en este momento en su corazón, si pudiéramos escuchar las razones, estoy seguro que nos quedaremos sorprendidos de la respuesta que cada uno tiene en su mente. Si alguien pudiera ver la realidad en la mente de la gente, nos quedaríamos sorprendidos. Pero una cosa es clara: Jesús sí que sabe por qué cada uno de nosotros estamos aquí. Ninguno de nosotros podemos esconder el motivo de por qué estamos aquí de Jesús. Él sabe si estamos aquí porque estamos atraídos a Él, estamos atraídos a su palabra. Él sabe si estamos aquí solamente por la tradición de congregarnos todos los domingos. Él sabe si estamos aquí porque queremos que Él solucione algún problema en nuestras vidas. Y Él sabe si de verdad estamos aquí porque nosotros queremos conocerle. Él sabe todo eso. Él sabe los que están aquí porque reconocen que Él es Señor y que Él dio su vida sobre la cruz por ellos. Él sabe todo eso y por eso que Él les dijo, Él sigue diciendo, Él dice, trabajen no por el alimento que perece para vida. Que trabajen no por el alimento que perece, sino el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Trabajar para el alimento que es para vida eterna. Amén. Dar nuestros esfuerzos en las cosas que nos llevará a la vida eterna. Esta vida eterna la podemos tener completamente en Jesús. El Señor Jesús hace una énfasis. Con eso vamos a terminar. Él hace una énfasis
que es la garantía de Dios para toda la humanidad. Cuando Él dice, Él hace la énfasis sobre porque a Él es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cuando Él habla de Él, Él dice, trabajen por el alimento que perece, que trabajen no por el alimento que perece, sino el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Así que Jesús es la persona aprobada por Dios para cumplir todas las promesas de Dios. Es la persona aprobada por Dios para entregar sus vidas, a través de quien nosotros podemos recibir la salvación. Cada reino, escuche bien, hermano, cada reino, cada país, cada institución, cada organización, cada ministerio tiene un sello. La asociación que nosotros tenemos, el Rincón de la Familia, tiene un sello, que cuando sellamos cualquier documento, se puede reconocer que eso es el sello de la asociación El Rincón de la Familia. Dios también tiene un sello. Y si usted no tiene ese sello de Dios, usted no es hijo de Dios. No importa cuántas veces se congrega, no importa cuántas Biblias sabe. Si usted no tiene el sello de Dios, usted no es hijo de Dios. Suena bastante fuerte, pero Jesús mismo lo dice, que si no eres hijo de Dios, eres hijo de tu padre, el diablo. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Él lo pone así. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído, así que después de haber creído, fueron sellados con el sello de Dios. O sea, fueron sellados en Él. ¿Y cuál es el sello de Dios? Con el Espíritu Santo de la promesa. El sello de Dios es el Espíritu Santo de la promesa para nosotros. Así que si no tienes el Espíritu Santo, lo vas a saber. ¿Cómo lo sabes? Solamente examina tus deseos. ¿Deseas a Dios? ¿Deseas estudiar su palabra? ¿Te duele cuando caes en algún pecado? ¿Deseas pecar o deseas vivir una vida santa? ¿Te preocupa ver cosas que a Dios no le agrada? ¿Tienes deseo de correr a la palabra de Dios? ¿Te sientes vacío o vacía cuando no estudias la palabra de Dios? ¿Te sientes llena o lleno cuando escuchas la palabra de Dios, o cuando oras, o cuando estudias la palabra de Dios? ¿Tienes algún deseo de que Cristo regrese? Solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios, el sello de Dios, tendrán esos deseos. Son deseos que no se pueden fingir. Todos podemos gritar, bulla, bulla, y hablar en cualquier cosa aquí, pero en el fondo de nosotros sabemos si somos salvos o no. En el fondo de cada uno sabemos si somos salvos o no. Y el que no tiene el sello de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, no es hijo de Dios. Porque eso es el sello de la redención. Eso es el sello para demostrar que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo no es dominado por ningún pecado. El que tiene el Espíritu Santo no es dominado por ningún pecado, ni vive en un pecado, ni tiene deseo por las cosas del mundo. Así que Jesús fue sellado por su obra redentora el día de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y una voz desde el cielo le dijo: ese es mi Hijo amado en quien me da complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Eso ocurrió en el día de su bautismo. Y con eso vamos a terminar esa pequeña porción. Si el Señor lo permite, vamos a seguir el próximo domingo. Vamos la continuación de la conversación de Jesús con la multitud, porque hubo una conversación con la multitud que Él habló después de eso. Y recuerda una cosa, hermanos, que hay que trabajar no para el alimento que perece, sino para el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre nos dará a cada uno si nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra.